vísperas del 11º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, ¿cuáles son los desafíos que encara el sistema de prensa cubano? ¿Qué hay que dejar atrás? ¿Qué hay que asumir con audacia? ¿Cuánto nos va en la necesidad de hacer un periodismo confiable, creíble y además con esplendidez? Hoy tenemos con nosotros a dos personas que desde distintas perspectivas van a hablar del periodismo que necesitamos hoy. El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, y el joven periodista Oscar Figueredo del equipo de Cuba Debate. Bienvenidos a nuestro programa. Un placer. Un placer. Seguimos en Buen Cubano. Quisiera comenzar por una mirada más bien transversal al sistema de prensa. ¿Cuáles, a su entender, son las dificultades, las insuficiencias y las debilidades de la prensa cubana de hoy y cuáles son sus potenciales fortalezas o quizá sus alcances positivos? Bueno, hay que decir que el sistema de prensa de Cuba nosotros consideramos que está viviendo lo que denominamos una crisis estructural del modelo. Y esa crisis estructural se expresa en distintas dimensiones. Una primera dimensión de esa crisis puede considerarse de la economía, de los medios y de los periodistas, o sea, la situación financiera, tecnológica, de recursos humanos, del sistema de prensa. Hay también deudas del modelo que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la distancia que ha tenido de adaptación el modelo a las necesidades de la llamada era de la convergencia, y deudas que el modelo tiene que son anteriores, o sea, que vienen del modelo de prensa cubano del siglo XX, que de alguna manera, o de todas las maneras, o de muchas maneras, copió del modelo de prensa socialista de la Unión Soviética y de los países socialistas. Por lo tanto, ahí uno de los problemas es un sistema de prensa muy verticalizado, con muchas mediaciones institucionales interviniendo sobre el sistema de prensa, no pocas veces desconociendo aquellos temas que son de mayor interés público, o sea, una distancia entre la agenda de los medios y la agenda pública que hace que las audiencias pierdan interés en el contenido de los medios. O sea, y hay otros problemas estructurales del modelo que comienzan a resolverse con la ley de comunicación, con la aparición en el año 2018, por primera vez después del triunfo de la revolución, de la política de comunicación del Estado y el gobierno. Es la primera vez después del triunfo de la revolución que existe una política de ese tipo. Y el hecho de que hayamos aprobado una ley de comunicación recientemente que de alguna manera, o de muchas maneras, o de todas las maneras, es un apoyo esencial para la transformación estructural, no solo del modelo de prensa, sino de todo el modelo de comunicación pública del socialismo en Cuba. Sí, después vamos a entrar en las particularidades de los problemas de la prensa cubana. Me gustaría, Oscarito, que hablaras desde tu experiencia como un joven periodista allí en Cuba Debate, que te has implicado en temas complejos, en temas difíciles, en temas de la Cuba profunda también, y de alguna manera, ¿cuál es tu visión de la prensa cubana? Uno de los principales problemas que tenemos hoy la prensa es el tema económico, que es transversal a todo lo que se puede hacer además, ya que realmente eso impacta, sobre todo en la actividad periodística, a la hora de hacer trabajos de investigación, en las propias condiciones para hacer un mejor periodismo.
y que sobre todo influye, por ejemplo, o sea, influye en todos los campos, pero por ejemplo la televisión, la radio, que necesitan a veces hasta más recursos para hacer sus cosas, eso está influyendo determinadamente ahí. Bueno, también las horas de espacio también se ven impactadas con eso. Nos está pasando ahora también un tema en esa crisis que se está viviendo, que es el tema de la migración de los jóvenes, sobre todo, que realmente ahora mismo hay no solamente una migración externa, que es la que muchas veces se habla, interna también hay una migración interna a partir de las nuevas demandas que tienen los nuevos actores económicos, de comunicadores, de periodistas y de otros profesionales de la comunicación. Y bueno, entre esas deudas históricas que ha tenido el periodismo cubano en los últimos, bueno, de siempre, es cómo acercar esa agenda mediática a la agenda pública, o lo que es lo mismo, cómo acercar lo que la gente habla en la calle a lo que los medios dicen. Y muchas veces yo creo que se ha ido ganando en esos espacios. O sea, yo creo que poco a poco se ha ido acercando en determinados medios, porque tampoco yo creo que se puede generalizar. Hay medios que sí hacen un periodismo más cercano a la población, sobre todo los medios provinciales. Hay medios que hacen un periodismo de investigación de rigor y responsable, porque también hay que hablar, o sea, no es solamente es criticar por criticar, sino también es hacerlo de manera responsable. Yo creo que hay buenos ejemplos y que en los últimos años han derivado. Pero de todas maneras, en sentido general nos queda esa duda de ser un poco más críticos, de ser más inmediatos, porque ya no estamos hablando solamente de la instantaneidad, porque ahora pasa cualquier cosa, claro, y están las redes sociales y ya te están poniendo, digamos, entre comillas, la noticia, cuando realmente muchas veces hay que contextualizar o hay que aclarar cosas que normalmente una persona que está en la calle, que puede ver un hecho noticioso, pum, lo pone, y no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que es uno de los retos que tiene el periodismo, de ser más inmediato y ser más profundo. Yo realmente siempre me ha llamado la atención que nos pronunciamos, pero ¿por qué se hace tan difícil convertir la prensa revolucionaria cubana en, y voy a citarte, Ronquillo, tú has utilizado ese concepto, pero no lo veo muy plasmado, en un contrapeso de la institucionalidad? Me gustaría, ¿por qué este parto es tan difícil y no acaba de la criatura salir con toda la plenitud? Bueno, yo creo que las razones de un modelo demasiado dependiente de las decisiones exteriores al sistema de prensa tiene que ver con las condiciones en que se construye el socialismo. Porque fíjate que no le pasó solo al socialismo cubano, le pasó a todos los modelos socialistas construidos. O sea, cuando el modelo de prensa soviético, después el modelo de prensa que se estableció en los países. No me resigno a que pasemos por eso, porque si no estoy... No, pero estamos pasando por eso. Que sigamos. Y estamos tratando de superar eso. Pero tiene que ver con un contexto, Cuba ha vivido un contexto de agresión integral al país desde el inicio del triunfo de la revolución, y eso creó una sensación de plaza sitiada, de un país metido en una trinchera, y condicionó un tipo de periodismo para unas condiciones históricas muy concretas. El peligro que corremos, o sea, acuérdate que parte de la estrategia, que eso lo hemos dicho no pocas veces, parte de la estrategia de la revolución para enfrentar la agresión exterior tenía que ver con la idea de dar muy poca información. O sea, si se daba información, a veces parecía que esa información le iba a ser útil al enemigo. Sí, darle ¿cómo era armas al enemigo. O hacerle el juego al enemigo incluso. Pero cambiaron radicalmente las reglas del juego. El desarrollo de las nuevas tecnologías convirtieron a la sociedad cubana en una sociedad en red. Los medios públicos cubanos perdieron la hegemonía de las influencias, y eso está condicionando y está obligando a que el sistema de prensa tenga que cambiar. Cuando nosotros hablamos de la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo, entre otras cosas, estamos hablando de establecer un nuevo tipo de relación entre el sistema de instituciones y el sistema de medios. Tenemos que hacer una pausa. Con menos mediación. Una pausa. Estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de reflexión, un programa que no pretende dictar pautas, no pretende decir la última palabra de nada, pero estamos aquí para pensar y para meditar acerca de los desafíos de la sociedad cubana. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel transformador, un papel educativo, pero también tienen la misión de entretener. Entretener, y no por el simple hecho de entretener con noticias, sino de entretener desde la forma en que se cuenta la noticia. Yo creo que la prensa cubana debería redimensionarse hacia la transformación digital,
para hacer contenidos más para redes sociales, transformar sus rutinas, su modelo de negocios. Estamos todos los medios en ese proceso ahora mismo. Yo pienso que hay muchos temas que hay que tratar. Todavía la prensa cubana debe trabajar, sobre todo en temas que están relacionados con directamente con la sociedad, con el pueblo de manera general. Que a las personas les resulte atractivo eso que le estamos contando, porque tiene contraste de fuentes, porque tiene una buena narrativa, porque se utilizan esos recursos noticiosos que realmente son los válidos del periodismo y que apuestan por una mejor construcción en la noticia. La formación en comunicación y en periodismo en nuestro país es utilizar recursos como, por ejemplo, la música, las imágenes, todo lo que tiene que ver también con los formatos de la radio, la televisión, la prensa impresa. En ese camino transformador que está teniendo la prensa cubana hoy, Cubavisión Internacional apuesta por insertarse como el portal de Cuba al mundo. El portal donde las personas que viven fuera de Cuba puedan encontrar esa información que necesitan sobre Cuba, puedan ver los lugares que quisieran visitar, puedan ver espacios en los que compartir, puedan estar al tanto de la realidad de Cuba. Pero que siempre se puede hacer más. Yo pienso que la prensa es el principal reto, el de tocar esos temas que todavía las personas dicen, bueno, los tratan, no los tratan, pero que están ahí. Una prensa que informe, una prensa que además sea educativa y que se acerque a lo que tiene que ver con la agenda mediática y también con la agenda pública. Nosotros, una de las posibilidades que estamos teniendo actualmente a través de las redes sociales es precisamente esa retroalimentación con nuestra audiencia, porque muchas personas nos escriben a través de esos canales y nos sugieren temas, nos dicen qué les gustaría leer, qué les gustaría que les pusiéramos en pantalla, y cuando las personas ven que su tema o su propuesta está dentro de nuestra agenda, lo agradecen mucho. Dicen, bueno, qué bien que lo pusieron, qué bien que tocaron este tema, qué bien. Y eso, como decía hace un momento, te legitima ante esa audiencia y hace que el proceso de comunicación sea realmente bidireccional, y eso es por lo que estamos apostando. Seguimos en Buen Cubano. Oscarito, lo que estamos en medio de un fuego cruzado, una campaña, una feroz guerra mediática. Si nosotros seguimos dejándonos arrebatar los espacios, la prensa revolucionaria cubana, los espacios de problematización, los espacios de la crítica, los espacios, si nosotros dejamos esos espacios a otros intereses, a terceros medios, todo el mundo sabe de qué hablo, y no tomamos la iniciativa de abordar los problemas de la nación, entonces nos están imponiendo la agenda de otros intereses. ¿Cómo tú ves ese asunto en la prensa cubana? Yo creo que eso es una batalla campal histórica que no viene de ahora mismo, sino que ahora se ha agudizado por el hecho de las nuevas tecnologías y las posibilidades que existen. Una de las cosas más complejas a la hora de hacer periodismo es ese enfrentamiento, ese juego con las fuentes. O sea, no voy a decir enfrentamiento porque tampoco no es que sea una cosa negativa, pero sí el entender y hacerlas entender que muchas veces la información hay que darla, a pesar de que las condiciones sean negativas o que las condiciones no sean las más favorables para el país. De eso hablaba Ronquillo, de esa condición de plaza sitiada que hemos tenido durante muchos años, que la seguimos teniendo. Pero muchas veces las fuentes se escudan en eso mismo para esconder ineficiencias, para esconder burocracia, para esconder cosas negativas que pasan en la sociedad, y bueno, se parapetan y dicen, bueno, yo no puedo hablar de eso, pero muchas veces yo no puedo hablar de eso, yo no quiero hablar de eso, significa que no te dan la información oportuna para la población. Muchas veces cuando uno quiere hacer periodismo de investigación, un periodismo más crítico, que uno demanda algunos datos que son importantes para poder hacer los análisis que uno debe hacer como periodista, te pasa eso. Y entonces realmente uno tiene que ir a ese poder de convencimiento, e incluso hay veces que hemos tenido que acudir a decir, bueno, la fuente, que no es se negaron a dar información, que no es una cosa común en la prensa cubana. O sea, somos muy cautelosos para dar ese paso. Nosotros hemos insistido mucho en que la piedra preciosa del periodismo cubano de la revolución en la era de la convergencia es la credibilidad del sistema de medios públicos. O sea,
y tú solo puedes alcanzar la credibilidad de ese sistema, incrementar la autoridad de ese sistema, la autoridad social de ese sistema, si ese sistema está respondiendo a los intereses públicos. Recordemos que no estamos en el siglo XX, donde los medios tenían la hegemonía de las influencias. Ahora, junto al ecosistema de medios públicos, hay un ecosistema de medios privados contrarrevolucionarios, y están las plataformas sociales generando contenidos, haciendo campañas de odio, generando un cerco de mentiras y de manipulación alrededor del tema cubano. Y frente a eso, ¿qué tenemos que tener? Un sistema de medios públicos fuerte, un sistema de medios públicos moderno y un sistema de medios públicos que esté conectado con la agenda de la gente, con la agenda del pueblo, con lo que está preocupando a la gente. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de que un día, y eso lo hemos dicho ya muchas veces, tengamos un sistema de medios públicos sin influencia pública. Bueno, yo creo que eso de alguna manera está sucediendo. No tenemos todos los públicos ya, o sea, los medios tradicionales, los periódicos nacionales, no tenemos todos los públicos. Hay gente que se está informando por las redes y en las redes va todo. Sí, lo bueno, lo malo, lo regular y lo... Eso en general es normal en una sociedad en red. O sea, en una sociedad en red, usted no le puede decir a la gente, ahora vean el noticiero de las 8. Sí, o sea, la gente busca muchas fuentes, busca mucha información en distintos soportes y de distintas maneras. Pero ¿hasta dónde es el contrapeso? Eso que tú has defendido, porque la prensa cubana tiene que alertar también a los decisores del país, a la dirección del país de situaciones. O sea, yo me pregunto si el contrapeso es a media o es también profundizar en las realidades y ejercer el juicio necesario. En general, los sistemas de medios en el mundo forman parte de los mecanismos de control político. Lo que debiera distinguir al sistema de prensa cubano es que forme parte de los mecanismos de control social y de control popular. Incluso que la ley de comunicación aprobada recientemente en Cuba reconozca esa voluntad de convertir a los medios en mecanismos de control social y de control popular, yo diría que es algo que la distingue y la diferencia esencialmente de cualquier otro sistema en el mundo. Pero para que eso ocurra, los medios tienen que cumplir auténticamente su función social. Tienen que hacer eso que tú estás planteando, Pepe. Tienen que abordar la realidad, tienen que cuestionar la realidad, tienen que hacer análisis crítico de la realidad, porque de lo contrario no van a ejercer ningún contrapeso. Yo diría que algo se hace, porque hay una vanguardia, hay una avanzadilla dentro del periodismo cubano que está en eso, y podemos citar nombres aquí, no vamos a citarlo porque vamos a olvidar otros y entonces van a sentirse... Pero realmente todavía no se siente eso en toda la medida, todavía sigue el legado del periodismo la propia dirección del partido ha reconocido en sus congresos que tenemos un sistema de prensa. Bueno, se han dicho frases muy duras sobre el sistema de prensa de Cuba. O sea, el general de ejército Raúl Castro dijo que era un sistema de prensa aburrido, triunfalista, apologético. O sea, la propia dirección política ha reconocido problemas de eso. De manera general, el triunfalismo, y eso nosotros lo hemos acentuado mucho, no es solo una deformación de la prensa, es una deformación de nuestro socialismo que deriva en el periodismo. En el periodismo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en Buen Cubano, un programa de análisis. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, y aquí se habla con tranquilidad, pero con pasión. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Seguimos en Buen Cubano. El tema de los cuadros en la prensa. Un tema muy... ¿Qué tipo de editor, qué tipo de director
debe ser el que enfrente estos desafíos que tiene la prensa cubana, que tiene que estremecerse y revolucionarse. Es bueno promover a las personas demasiado cautelosas, demasiado temerosas, o hay que promover la audacia, con responsabilidad, pero audacia al fin. Hay que promover los editores o los directores que den espacio a la política informativa colectiva, a la iniciativa de la gente joven que va llegando. Bueno, uno de los principales problemas que siempre ha tenido el periodismo, digamos, es ese, que muchas veces los directores o los cuadros que dirigen a la prensa no son periodistas. Yo creo que una de las principales cosas, y son las muestras que tiene el periodismo, yo creo que los principales medios que han tenido resultados palpables de ese periodismo más ciudadano, más acercado a lo que le interesa a la población, son aquellos medios que tienen directores valientes, porque para ser un director de un medio hay que ser valiente, hay que tener responsabilidad, hay que tener el oído pegado a la tierra, hay que crear consensos, yo creo que una de las cosas, y hay que darle participación a todos. Yo creo que el ejercicio de ser cuadro, de dirigir un medio de comunicación, no es solamente encerrarse y proyectar lo que uno considere como director de un medio. Al contrario, es sumar esa redacción, ese espacio tan valioso en un medio de comunicación que es la redacción periodística, y cómo tú crear ese espacio para hacer una mejor cosa. Porque hay veces que uno piensa que un fenómeno de la vida lo puedes tratar de una manera, y sin embargo, todo el mundo se llega a la verdad entre todos. Sí, Ricardo. Mira, si a mí me dieran a escoger, yo cambiaría el nombre ese que le hemos dado en Cuba a la política de cuadro y le pondría política de liderazgo. De liderazgo. Eso liderazgo. El liderazgo es muy importante, o sea, siempre lo fue a lo largo de la historia, pero en el siglo XXI el tema del liderazgo ha alcanzado una connotación muy especial. Y en el periodismo, como en otras áreas de la sociedad, son mucho más importantes los líderes creativos que los jefes ordinarios. Nosotros hemos tenido, lamentablemente, en el sistema de prensa un buen número de jefes ordinarios. También hemos tenido un buen número de líderes creativos. No siempre, fíjate, aunque coincido que es importante que el que venga a los medios conozca y tenga una sensibilidad sobre el sistema de medios, algunos de los líderes del sistema de medios no provenían del sistema de medios, sin embargo tuvieron una gran capacidad para entender la naturaleza del sistema, comprender la misión social del sistema y impulsar esa misión social del sistema, por supuesto con una actitud valiente, nosotros hemos tenido cuadros en el sistema de prensa que han estado muchas veces, algunos, mirando más lo que piensan los dirigentes políticos que lo que está pensando el público sobre el sistema de prensa. Y nosotros tenemos que cambiar eso radicalmente. Los medios y sus directivos tienen que estar pensando especialmente en lo que le interesa al público, en aquello que es importante para la gente a la que está dirigida el medio, sobre todo si queremos convertir a los medios en contrapesos y parte de los mecanismos de control social y de control popular. Bueno, pero hay una situación muy aguda y muy difícil en las reacciones de los medios de prensa. Esa es una realidad que me preocupa. O sea, ha habido una emigración de periodistas hacia otras labores, como ha sucedido en todas las esferas de la sociedad, hacia labores que fuera de mejor pagadas, digamos así. Se están buscando con experimentos de apoyatura, de autosustentación financiera y comercial, se va a incluir la publicidad y todo. Pero ¿qué hacemos con hacer todo eso? Podemos mejorar la situación de la prensa material, podemos mejorar los ingresos de los periodistas y de los trabajadores de la prensa, pero si seguimos haciendo el mismo periodismo rutinario, yo no quiero ser absoluto, pero esa es una tendencia que todavía está. Sin una transformación estructural del sistema de prensa, sin la búsqueda de ese nuevo modelo del que estamos hablando, no podremos resolver los problemas
integrales que tiene el sistema. Por eso la tendencia a veces de algunos de creer que poniendo una curita aquí y una curita allá se resuelven los problemas estructurales del sistema, ha sido una lucha de los últimos años cambiar esa... Pero más bien estamos obligados ahora con más razón con estos experimentos a que el periodismo se proyecte con fuerza. Una de las cosas que tenemos que quitar, que se convirtió en un problema a lo largo de la construcción socialista, fue que se le quitó a los medios su condición económica, o sea, se le dejó nada más su condición simbólica y se le quitó su condición económica. Y no tiene por qué haber una contradicción entre la condición simbólica y la condición económica de los medios. Todo lo contrario, mientras más estén preparados financiera y económica y tecnológicamente, mejor podrán cumplir su misión social los medios. Bueno, una pregunta final que tiene que ver con lo que hablaba de las redacciones, que se ha habido una descapitalización de muchas redacciones, muchos jóvenes hacen su servicio social y se van para otras labores aquí en el país o emigran. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo seducir a las jóvenes generaciones que vienen con otras visiones para que hagan y para que asuman el periodismo que este país necesita, que no puede ser el periodismo tímido y cauteloso? Bueno, lo primero que yo creo es que hay que enamorar a esos jóvenes que llegan a la redacción y demostrarles que pueden hacer ese periodismo que aspiran y que sueñan dentro de los sistemas de medios cubanos. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando esos jóvenes llegan, se desestimulan. Primero porque no los atienden bien y segundo porque no ven que ese sea su espacio de creación o de poder hacer ese periodismo que muchas veces uno sueña cuando está en la Facultad de Comunicación. Pero mira... Y lo otro es, sobre todo, es también ofrecerle oportunidad a ese joven. Porque también sabemos... Para que revele sus inquietudes dentro del periodismo. Yo creo que eso puede ser perfectamente macheable. Y sobre todo también darle la oportunidad de superación a esos jóvenes. Yo creo que una de las cosas que más nos sucede ahora mismo es que el joven llega, termina su servicio social o pasa 1 o 2 años dentro del medio y después migra a hacer becas internacionales. Yo creo que también se puede ir pensando, como hacen otras carreras en el país, bueno, también cursos de movilidad académica que le permita hacer maestrías y doctorado y que el joven regrese. Bueno, hoy el joven... Pero de todas formas, la voluntad de los jóvenes va a decidir la calidad del periodismo cubano en el futuro, porque tú eres una expresión de eso. En medio de tantas dificultades, te has sumergido en zonas muy complejas y difíciles de la realidad cubana y yo te felicito a ti, aquí públicamente, y creemos, después de agradecerles que ustedes estén con nosotros aquí y nos quedarnos como siempre con deseos de hablar más, decir que la prensa cubana está desafiada, el periodismo cubano está desafiado en una época muy compleja y sutil en la cual estamos sometidos a una guerra mediática. Lo que no hagamos nosotros, lo van a hacer otros con otras intenciones. Simplemente, esa es la cuestión. La prensa cubana está obligada a ser audaz, a ser valiente, a ser responsable y a pensar sobre todo en el soberano, el que sostiene este país. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.